Gamavisión presenta A Fondo. El precio del diésel bajará entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, así lo anunció el presidente Daniel Noboa. De este tema vamos a conversar con Osvaldo Landázuri, ya está con nosotros, analista económico. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. El precio del diésel baja. ¿Cuál es el análisis ahí, por favor? Creo que es parte de las negociaciones, ¿no? Es decir, en estricto rigor lo que estamos viendo es que los combustibles del precio internacional está más bien tendiendo a la baja y por lo tanto es muy probable que el presidente haya calculado este descenso del commodity del petróleo para tratar de negociar algo con el sector indígena. De todas maneras, el descenso no llega a ser tan significativo, van a haber un par de centavos, entiendo, de gradas, que en resumen no tienen ningún sustento técnico relevante. Me parece que es más, insisto, parte de la negociación y mirando que el precio del petróleo pudiera más bien tender a bajar. Pero lo que hemos visto es que este commodity ha fluctuado mucho en los últimos días, ni siquiera meses. Y esto tiene que ver con lo que pasa tanto entre Estados Unidos y China, como lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, es muy difícil predecir cuál va a ser el precio del barril del petróleo el próximo año, pero lo que están viendo los analistas es que tal vez no tengamos precios tan elevados y es por eso que mi lectura es que el gobierno se aventura a ofrecer una disminución pensando en que el precio no va a cambiar hacia arriba de manera significativa. Claro, y sí se ha manifestado también que el precio del diésel bajará entre diciembre del 2025 a febrero del 2026 y se habla, por ejemplo, del precio del galón que está en este momento 2.80, pasaría a 2.78 a diciembre, ¿no? Y después, bueno, está 2.70, esto sería a partir de febrero. ¿Esto cómo irá impactando también respecto a la economía, por ejemplo, del país? Lo que sucede es que en general los subsidios del Ecuador no han sido bien localizados, es decir, pensar que el precio de los combustibles genere lo que en principio un subsidio debería generar. Lo primero, su característica es que sea focalizado y que sea temporal, es lo que le enseñan en una escuela de negocios. Pero lo segundo es que genera algún tipo de bienestar. Y cuando se da cuenta qué ha generado el subsidio a los combustibles, más bien lo que vemos es que ha generado distorsiones en la economía. Entonces, estas distorsiones han llevado a que la economía ecuatoriana tenga contrabando, tenga mal uso de este activo, que es un activo muy valioso en la humanidad. En general, más bien lo que se ve es que los otros países lo que hacen es cobrar impuestos, pero yo insisto que quizás el gran desafío que tiene el país es lograr hacer que esto se transforme de alguna manera en inversión. De lo contrario, lo que estamos viendo es que sube el IVA, hay más impuestos y no cambia de manera significativa el bienestar de los ecuatorianos. Es por eso que yo lo que proponía es que estos subsidios se vayan canjeando por inversión en las propias zonas rurales. De esa manera, la idea sería cambiar el subsidio por empleo, indirectamente, es decir, invierto en una carretera, en un hospital, en una escuela. Y ahí entonces reactivo la economía, tengo empleo, pero muy probablemente si es que no cambia la estructura del gasto fiscal ecuatoriano, que es muy rígida, lo que vamos a ver es que todo esto se dirige a gasto. ¿Gasto en qué, me dirán? En sueldos y salarios, 1.200 millones de dólares al mes gasta el país. Se irá en pago de intereses de la deuda. Se irá también en pago a los GATS, que es otro asunto muy relevante. Es decir, lo que vemos en el Ecuador es que en general no existe rendición de cuentas del sector público. Y esto no solo es un problema del gobierno central. Los GATS son otra arista. La otra arista son las empresas públicas. Es decir, mientras uno no tenga estados de resultados bien auditados. Yo he propuesto, por ejemplo, que Petroecuador tenga un directorio que sea independiente, aunque ahora algo tiene, pero no se ejecuta de esa manera. Usted ve que más bien Ecopetrol, Petrobras, Pemex son empresas que cotizan en la bolsa de valores, están obligadas a presentar resultados permanentemente y por lo tanto si eso no cambia en el Ecuador, pues muy probablemente lo que vamos a ver es que la economía ecuatoriana permanentemente tiene déficits crónicos. Este año esperamos un déficit que supere los 5.000 millones de dólares, es decir, el segundo más grande después de la pandemia en la última década. Y lo cierto es que si es que no hay cambios estructurales en la manera en que vemos la economía, tal vez más impuestos o eliminación de subsidios o lo que fuere, no terminan beneficiando realmente la vida de la gente.
Y ese es el desafío de la economía, hacer que trabaje para las personas. Y recordemos también en esto que el precio del diésel entonces subió, ¿no? De 1,80 a $2.80 y esto fue por galón y esto está desde el 13 de septiembre de 2025 y este valor se va a mantener hasta diciembre. Ahora también es importante que podamos comparar cuál es el precio, por ejemplo, en otros países. Pongamos el ejemplo de Colombia, de Perú. Finalmente nos acercamos a tener un estándar, un precio internacional. Depende de los países, ¿no? Recién yo estuve en China, llegué el fin de semana. Y ese país tiene un precio de $4 por galón de combustible. Lo interesante era que en esta ciudad, porque China también tiene una especie de federalismo entre las diferentes provincias, pues $1 de esos 4 se dedicaba a inversión en infraestructura. El Perú es algo parecido, $4. No entiendo que ahí no hay tanto ese canje entre precio e inversión. Colombia también, acuérdese que Petro subió, lo primero que hizo Petro fue subir los impuestos de los combustibles. Entonces, yo creo que el Ecuador sigue estando todavía debajo de los vecinos, pero insisto, la economía ecuatoriana tiene una estructura tal que el precio del diésel ha permeado en muchos sectores, lícitos e ilícitos. Por lo tanto, esta primera grada que se puede mirar, por supuesto que afecta de alguna manera a la economía del país. Se van a sentir, ya sea centavos o pocos porcentajes, de alguna manera se la siente. Es por eso que la idea es que la gente encuentre otros mecanismos de entender el bienestar, no a través de un subsidio, sí a través de empleo. Y ese empleo se logra solo con inversión. A través de pública prioridades. y privada. Necesita seguridad, empleo, educación, entre otras. Correcto. Y en general entender bien el rol del Estado. Es decir, el rol del Estado no es tanto un rol de empresario, pero sí es un rol que administra los sectores estratégicos. Yo creo firmemente en aquello. Pero eso no significa que el sector privado no participe de estos sectores también. Pero al final el Estado tiene que ser el que garantiza la red de sustento de las clases menos favorecidas de una agenda que es una agenda que indudablemente tiene ganadores y tiene perdedores. Vemos, por ejemplo, que un pilar muy relevante este año han sido las exportaciones. ¿Pero de qué? Fundamentalmente camarón, banano, cacao. El cacao bien específico por el precio. Por lo tanto, es una agenda agroexportadora muy clara. ¿Nos alcanzará al país como para desarrollarse? No. En general, lo que se ve es que los países, las empresas que tratan de vivir de maquila o de productos primarios no encuentran riqueza ahí. Es decir, hay que agregar mucho valor. Pero han ayudado esas exportaciones. Pero tienes perdedores en la Sierra Central, en la Sierra Norte, y ahí es donde el Estado debe establecer redes de sustento, de protección de esas clases que son menos favorecidas. Y en esa línea, pues muy probablemente el rol es salud, educación, seguridad, etcétera. Y eso es lo que por ahora vemos que está faltando como un gran interrogante. En su momento se dijo, pues no habrá un alza de pasajes, es decir, esto debe mantenerse. Se habló también y se está aplicando, el gobierno está aplicando el tema de las compensaciones. Esto quiere decir que de alguna manera ya nos tenemos que ir acostumbrando, digamos, a estos cambios, que son positivos además, por lo que usted comenta. Yo creo que, o sea, a ver, no sé si positivos es la palabra, pero necesarios más bien. Es decir, hay que transparentar la economía ecuatoriana. Y parte de la transparencia significa que los recursos que la sociedad con esfuerzo los dedica a favorecer a un sector realmente lleguen a las clases menos favorecidas. Lo que estaba pasando con el diésel, incluso yo tengo mis dudas con el gas de uso doméstico, pero dejando eso a un lado, que es un asunto bien delicado, lo que se veía es que llegaba más bien a las clases más pudientes de la sociedad, los de autos más grandes, piscinas, saunas que se calentaban con diésel. Entonces, yo creo que más que positivo veo que es un asunto necesario. Ahora, el siguiente paso que tenemos que mirar como ecuatorianos es ver cómo esta adecuación de la economía termina haciendo que miremos hacia la inversión como un tema fundamental, la inversión tanto pública como privada. Y quizás ahí estén los desafíos de los próximos años, porque el año 2026 se mira como un año complejo, delicado. Este año creo que vamos a crecer y es una cosa que es una noticia positiva, pero me parece que el próximo año sí hay unos desafíos bien grandes. Y en la medida en la que ya hemos ajustado impuestos, ya se ha ajustado el subsidio al diésel, pues el presidente Noboa va a tener ya poco margen
para seguir haciendo más ajustes respecto a otras partes de la economía que requieren ser ajustadas. Ahí es donde vendrán los desafíos más relevantes, creo yo. Y queremos hablar también respecto al salario básico unificado. ¿Cómo se prevé el salario básico unificado en Ecuador? Tenemos 470 actualmente, está previsto para que sea a 486. ¿Cómo se estima esto? Yo creo que el Ecuador cada fin de año se reúne a esta misma aventura de ponerse de acuerdo en el salario. Los trabajadores hablaban de, no sé, la CONAIE, por ejemplo, de $650. Los otros trabajadores, pues digo las otras, me refiero a las otras agrupaciones de trabajadores, siempre le dicen $200 o 150, pensando en la canasta básica. Y el problema es que hay un desfase importante en el Ecuador que acarrea un desequilibrio en su tipo de cambio real desde hace muchos años. Entonces, lo que va a pasar es muy probablemente lo mismo de todos los años. No se ponen de acuerdo y el gobierno toma la última decisión que deja insatisfechos a las dos partes. Suban $16, suban $20. En realidad, lo que deberíamos buscar hacer los ecuatorianos es trabajar para que las normas laborales le beneficien directamente a las personas que están buscando trabajo primero y segundo a las que ya están trabajando. Porque ahora lo que sucede es que el salario es muy costoso. A ver, ¿a qué me refiero? No tanto a que debería bajar el salario, porque además es inconstitucional. Me refiero a todo lo que le rodea a la relación laboral. Décimos, jubilaciones, desahucios, que muchas veces el trabajador nunca los llega ni a ver, pero que son parte del costo laboral. Entonces, yo he propuesto que miremos más bien el costo y las leyes laborales. Eso haría que el cambio sea muy significativo a la hora de un emprendimiento, de una microempresa, de un micronegocio que necesita gente y que le dice a su sobrino o a su tío, mira, te puedo pagar $300 para que trabajes 3 horas, 4 horas en este ejemplo, pero no te puedo afiliar, me sale muy caro. Entonces, todas esas modalidades que uno está viendo que funcionan en Europa, en Estados Unidos, en China, incluso en China, que es un país más bien, se supondría que del lado socialista, se ve claramente que en la medida en la que uno flexibiliza más las normas laborales, pues ayuda para que la gente gane más y además encuentre empleo. El asunto es que ahora los ecuatorianos nos enfrentamos con una realidad que es bien clara. El 65% de los ecuatorianos, 63%, no tiene empleo. Le puede llamar como quiera, le puede llamar empleo informal, inadecuado, no remunerado. En el mundo eso se llama desempleo. Entonces, ¿qué pasaría si subimos el salario cuando no existe la demanda del servicio? Porque lo otro, Yesenia, es que la demanda respecto a este servicio que es el empleo estaría marcada por la inversión. Es decir, si uno viera gran inversión, las empresas demandarían mano de obra. Pero como no hay inversión, no existe demanda de empleo y hay desempleo. Entonces, ahora sí creo que se entiende la figura económica. ¿Qué pasa si es que sin demanda yo subo el salario, es decir, subo el precio del empleo? Causo desempleo. Les mando a más personas al sector informal. Eso es lo que tenemos que buscar evitar, más bien deberíamos buscar que no se dé a toda costa. Es decir, cómo salvamos los empleos y cómo creamos nuevos. Subir el salario en este momento, al menos en las proporciones que manejaba la CONAIE, sería un sinsentido, porque al final lo que terminarías ocasionando es más desempleo. Claro, ¿y qué se considera, qué se revisa, por ejemplo, para que se pueda medir el salario básico unificado? ¿Se toma en cuenta la inflación proyectada? ¿Se toma en cuenta el crecimiento económico durante este año? También los indicadores, la proyección de indicadores, por ejemplo, en el tema de empleo. ¿Qué se considera para justamente decir, miren, esto va a ser, así va a ser el salario básico unificado, el aumento? En general, en los países que tienen política monetaria, acordémonos que el Ecuador dolarizado es el extremo del tipo de cambio fijo, es muy rígido. La dolarización nos encanta a todos, pero es un esquema monetario bien rígido, no le deja moverse. Entre paréntesis, si todo lo que rodea la dolarización nosotros le hacemos más rígido, lo que ocasionamos es que los shocks externos no puedan absorberse, terminan afectando a la economía real, más desempleo, menos liquidez. Ese es un primer tema. Generalmente lo que sucede es que los bancos centrales, los ministros de Hacienda, lo que miran es las metas respecto a inflación, a desempleo, y con eso manejan las tasas de interés.
Y entonces ahí uno tiene más o menos la respuesta. Es decir, si uno ve una economía que está enfriada, que necesita crecer, pues muy probablemente lo que hago entonces es bajar las tasas de interés para motivar al crédito y hacer que la economía se mueva más rápido. El Ecuador no puede actuar así, porque el Ecuador está dolarizado. En esa línea entonces nos quedaría la inflación como un tema trascendental, pero el otro el empleo. Es decir, cuántas de las personas que están en edad y en disposición de trabajar tienen un empleo. Si uno mira esos dos indicadores, realmente el salario más bien no debería subir, debería tratar de abaratarse, no ganando menos, tratando de entender otras normas, otras leyes. Pero lo cierto es que eso no pasa. Entonces nos quedamos solo con el salario. Y al final del día, el quedarse solo con el salario lo que ocasiona es más rigidez. No me puedo mover. Y entonces, ¿qué ocasiona aquello? Que ese indicador de desempleo no cambie en el tiempo. Seguimos crónicamente con el mismo indicador. 1/3 de la gente trabaja, los 2/3 no trabaja. Y eso es lo que debería preocuparnos. Entonces el salario por ahora se analiza solo en relación a la inflación, pero debería hacerse en relación al nivel de empleo y en relación a las metas que tendría un Ministerio de Hacienda, de Economía, respecto al crecimiento económico. Y ese sí es un debe de este gobierno. No hay metas de nada, no hay planes económicos, no hay planes de producción. Veo un equipo de ministros que es muy débil y quizás ahí estén los desafíos para dar certidumbre a los inversionistas en los años que vienen. Le agradecemos mucho por la entrevista. Un gusto, gracias a ti. Conversamos con Osvaldo Landázuri, analista económico. Hemos hablado sobre el precio del diésel y también un análisis sobre el salario básico unificado. Nos vamos a una pausa. Volvemos.